Lección 4. Los apóstoles. Versículo base. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Hechos capítulo 14, versículo 4. Lectura base, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Objetivo: conocer la función de los apóstoles en el pueblo de Israel después de la muerte de nuestro Señor Jesús, y la forma tan poderosa con la que hablaban al pueblo y hacían prodigios entre las gentes. Comentario: después de que nuestro Señor Jesús resucitó, les apareció a los discípulos quedándose con ellos por un tiempo de 40 días con sus noches, y les habló del reino de Dios. Luego les confirmó que recibirían el don del Espíritu Santo, para que fueran sus testigos por toda Jerusalén, Judea y Samaria. Y así fue. Ellos se reunían a diario, no solo para ir a orar al templo, sino también para predicar el Evangelio y para organizar y administrar a la iglesia, siendo respetados y obedecidos. Hablaron del Evangelio ante judíos de más de 10 ciudades, y también de Egipto, Asia, Arabia, África, entre otros lugares, en un día de la fiesta del Pentecostés. Fueron 3,000 los que se agregaron a la iglesia tan solo en ese día. Algunos fueron encarcelados injustamente. Los judíos opositores solo lograban que se convirtieran aún más. El trabajo era tanto que los rebasó. Por eso, como te podrás dar cuenta en la lectura base, tuvieron la necesidad de nombrar hermanos de buen testimonio como ayudas, para poder dedicarse otra vez con entrega a orar y a predicar el Evangelio. La iglesia de Dios era grande ya. Los que creían se bautizaban. Dios concedió que muchos milagros se realizaran en las ciudades que aceptaban el Evangelio por medio de los discípulos. Aunque Roma gobernaba el país y el Sanedrín tenía potestad en el pueblo, los judíos tuvieron enorme influencia y gobierno dentro de los judíos que formaron la iglesia. Recibían el dinero de los hermanos que vendían sus posiciones y lo repartían de acuerdo a la necesidad. La iglesia perseveraba en la doctrina que les enseñaban. En concilio se tomaban acuerdos que eran respetados entre los del pueblo, de tal forma que aún muchos sacerdotes se convirtieron. Por orden de nuestro Señor Jesús, Pablo se convirtió en apóstol de los gentiles. Él comenzó a predicar en otros países el evangelio de salvación. Miles de judíos temerosos de Dios que vivían en esas naciones se convirtieron bautizándose. Los apóstoles se distribuían para evangelizar y el pueblo los escuchaba. Respetaba la doctrina que predicaban y los acuerdos que tomaban para que la iglesia se condujera en orden. Los convertidos se sujetaban al evangelio, tanto de los de Israel como de los gentiles. El sumo sacerdote y el Sanedrín los perseguían y descalificaban, y aunque tenían potestad entre los no convertidos de los judíos, no podían resistir a los apóstoles que trabajaban sin cesar cumpliendo la orden recibida de predicar el evangelio en todas las naciones. Dios ha prosperado siempre su obra, dirigió a los apóstoles a través de su espíritu. Los entendidos oyeron la palabra de Dios para vida eterna. No los detuvo ser encarcelados, azotados o perseguidos. Algunos como Esteban murieron hablando del evangelio. Otros como Felipe hablaron ellos y sus hijos. Otros como Apolos eran potentes en palabra. Otros como Pedro afianzaron al pueblo. Todos ellos son el ejemplo de perseverancia y amor dentro de la obra de Dios. Desde la fundación de la iglesia y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, los siervos del Señor hemos de trabajar sin descanso, predicando el Evangelio y perseverando para atraer almas al camino de la vida eterna. Sigamos el ejemplo que desde el inicio de la iglesia los apóstoles nos mostraron. Preguntas de repaso. Pregunta 1. De acuerdo al versículo base, ¿cómo estaba dividido el pueblo? Hechos capítulo 14, versículo 4. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo apareció nuestro Señor Jesús a los apóstoles después de que resucitó y sobre qué les enseñó? Hechos capítulo 1, versículo 3. Pregunta 3. ¿Por qué se presentó la necesidad de nombrar ayudas? Hechos capítulo 6, versículos 2 y 7. Pregunta 4. ¿Cómo se sujetaban a los apóstoles? Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Pregunta 5. ¿Quiénes se convertían al Evangelio? Hechos capítulo 1, versículo 7, Hechos capítulo 21, versículo 20 y Hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. Y pregunta 6. ¿Qué ocurría a través de los apóstoles en las ciudades que aceptaban el Evangelio? Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8 y 12.